Bienvenidos una vez más a sus talleres Tecnoestudio RC. En esta oportunidad estudiaremos la improcedencia de la Convención Colectiva de Trabajo, alegaciones y defensa previas. Comencemos. Bienvenidos. Para ello, vamos a hacer lectura del artículo 439 del Decreto de Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. El artículo 439 del decreto LOCTT establece que los convocados y las convocadas para la negociación de una convención colectiva de trabajo o aquellos terceros y aquellas terceras afectadas y afectados por ella solo podrán formular alegatos y oponer defensas sobre la improcedencia de las negociaciones en la primera reunión que se efectúe de conformidad con la convocatoria. Vencida esa oportunidad, no podrán oponerse otras defensas. Opuestos los alegatos y las defensas, el inspector o la inspectora del trabajo decidirá dentro de los 5 días hábiles siguientes sobre su procedencia. Contra la decisión del inspector o de la inspectora del trabajo se oirá apelación en un solo efecto por ante el ministerio o ministra del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social. El laxo para apelar será de 10 días hábiles. Si el ministro o la ministra no decidiese dentro del laxo previsto en la ley que rige la materia de procedimientos administrativos o lo hiciere en forma adversa, el afectado o la afectada podrá recurrir ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia dentro del laxo establecido en la ley. Ahora bien, vamos a estudiar unos aspectos prácticos en cuanto a el contenido de este artículo 439. Para el profesor Fernando Villasmil, la primera reunión a la que debe comparecer el patrono con motivo a la convocatoria tiene carácter preclusivo, pues luego de ella ya no será posible plantear excepciones o defensas en contra de la propuesta sindical, y el patrono quedará forzosamente obligado a negociar la convención colectiva. Nace una interrogante. ¿Cuáles son las excepciones y defensas que puede invocar el patrono para objetar la procedencia de la negociación? En la práctica encontramos la respuesta y la respuesta viene dada, vamos a ir enumerándolas. 1. Puede alegarse un vicio de forma del pliego de peticiones. A. Porque el objeto del pliego no atiende a lo dispuesto en el artículo 135 del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo aún vigente. Es decir, que no tiene por objeto la modificación de las condiciones de trabajo, el cumplimiento de cláusulas de las convenciones colectivas, la oposición a determinadas medidas que afecten a los trabajadores, la regulación de las condiciones de trabajo en sentido amplio y demás aspectos vinculados a las relaciones laborales, el establecimiento de medios para la solución de los conflictos y, en general, la protección de los trabajadores y de sus familias en función del interés colectivo y del desarrollo económico y social de la nación. Esto en cuanto a los vicios de forma del pliego de peticiones, lo que se puede alegar. B. Porque no se presentó el acta auténtica donde consta la celebración de la asamblea que acordó por mayoría absoluta de votos de los trabajadores interesados la introducción del pliego. Porque la solicitud no reúne los requisitos previstos en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Indicación del organismo, esto es, de la Inspectoría del Trabajo a la cual se dirige. Identificación de los interesados, en este caso los directivos de la organización u organizaciones sindicales promotoras del pliego. La dirección en la cual deberán practicarse las notificaciones que sean necesarias, la indicación objeto del pliego, es decir, alguno de los señalados en el artículo 135 del reglamento, el señalamiento de los anexos acompañados o la firma de los interesados. Como segundo alegato, podemos argumentar la falta de cualidad. La falta de cualidad de todas o alguna de las organizaciones sindicales pro
promoventes, por no haber sido constituida de conformidad con la ley, por carecer del número de miembros requerido para su funcionamiento o por haber sido declarada su disolución por sentencia judicial. La ilegitimidad. La ilegitimidad de quienes se presentan como representantes de la organización sindical u organizaciones sindicales promoventes, por haber sido excluidos por alguna de las causales previstas en los artículos 376, 377, 78, 79, 80 y 81 del decreto LOT, según el tipo de sindicato que se trate, por haber perdido la investidura sindical, por tener vencido su periodo de actuación, por haberle sido revocado su mandato o por estar pendiente de una convocatoria judicial a elecciones del sindicato. Nuevamente tenemos la falta de representatividad. La falta de representatividad de la organización u organizaciones sindicales promovente por no haber acreditado el respaldo de la mayoría absoluta de los trabajadores interesados o porque la asamblea convocada para obtener el respaldo de esa mayoría no cumplió con los requisitos de convocatoria, quórum y mayoría exigidos por la ley. La ilegitimidad de las personas notificadas como representantes de la empresa o empresas involucradas en la negociación, por carecer de capacidad y para representar al patrono y obligarlo en la negociación. Existencia de una convención colectiva de trabajo. La existencia de una convención colectiva de trabajo vigente, sección de contrato vigente, en la empresa o empresa a las que se pretenda obligar a la negociación. Reunión normativa laboral. Por estar convocada una reunión normativa laboral y en consecuencia suspendido los pliegos presentados a las empresas del sector o por estar vigente una convención colectiva por rama de actividad económica, la cual fue extendida por el Ejecutivo Nacional a todas las empresas del ramo. Y por último, una cuestión prejudicial. Por existir una cuestión prejudicial que debe ser resuelta previamente al inicio de las discusiones de la convención colectiva, como una demanda de disolución del sindicato o de alguno de los sindicatos promoventes o una demanda de nulidad de la elección de su junta directiva, pues estas cuestiones son necesariamente previas para asegurar la validez y eficacia de la convención colectiva. Importante. Planteada alguna o algunas de estas defensas, el inspector del trabajo debe resolverlas dentro de los 5 días hábiles siguientes y su resolución debe contener un pronunciamiento expreso sobre la procedencia o no de esos alegatos o defensa. Ni el decreto LOC ni el reglamento de la LOC derogada, el reglamento está vigente, establece un laxo probatorio en este procedimiento, pero en acatamiento del principio constitucional del debido proceso, las partes pueden, dentro del mismo laxo previsto para la decisión, promover pruebas como la de instrumentos públicos o privados, inspecciones oculares, experticias y otras probanzas que sean pertinentes con los hechos debatidos y el inspector del trabajo debe ordenar su evocación antes de dictar su providencia administrativa. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y por último, contra la decisión del inspector del trabajo se oirá apelación en un solo efecto, es decir, sin efecto suspensivo respecto a la continuación por ante el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de trabajo y seguridad social. El laxo para apelar es de 10 días hábiles, contados a partir de la publicación de la providencia administrativa o de su notificación a las partes. Si el ministro no decidiese dentro del laxo previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos o lo hiciera en forma adversa, el interesado podrá recurrir ante la Sala Político-Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia dentro del laxo establecido en la ley para ejercer el recurso contencioso administrativo. Espero que estos aspectos teóricos prácticos le puedan servir a la hora de formular alegatos y defensas ante una posible improcedencia de un proyecto de convención colectiva de trabajo. Muchísimas gracias por continuar con estos talleres Tecnoestudio RC. Invitados para la próxima ponencia. Saludos.